Y hoy vamos a ver la iglesia de Pérgamo. Todas estas iglesias están ubicadas en Asia Menor, lo que hoy llamamos el país de Turquía. Y el Señor escribe, porque el capítulo 1 de Apocalipsis dice revelación del Señor Jesucristo. Jesucristo está dictando la carta y Juan, el apóstol Juan, está escribiendo lo que Jesús está dictándole. Y escribe a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, a diferencia de Éfeso y Esmirna, no era una iglesia que estaba en una ciudad con un puerto que le hacía una zona comercial. Pérgamo estaba situada sobre un monte. Es más, el nombre de Pérgamo significa colina, significa altura, cumbre. Y Pérgamo fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo y era famosa por todos los templos que tenía. Era un centro cultural, un centro educativo, un centro religioso. Estaba la segunda biblioteca más grande del mundo. La biblioteca más grande del mundo es la de Alejandría, del mundo antiguo. Pero en Pérgamo había una biblioteca con más de 200.000 ejemplares. Era una ciudad tremenda. Pero había muchos templos, era una ciudad muy pagana. Se le rendía culto a muchos dioses. Por ejemplo, estaba el dios Zeus. A Zeus se lo llamaba el dios de dioses, el dios del trueno, del relámpago. Entonces había... si alguien quería que suceda algo poderoso en su vida, iba al templo de Zeus. Estaba el templo de Asclepio. ¿Vieron el simbolito? Bueno, Rafael me va a entender, el simbolito de la medicina hoy en día, que es la viborita, con un palo, nació ahí, en Asclepio. Era un templo que era el dios de la sanidad. Entonces, si alguien estaba enfermo, si alguien necesitaba salud, iba a ese templo. Estaba el templo de la diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría. Entonces, si alguno necesitaba resolver un conflicto, iba al templo de Atenea. Estaba el dios de Deméter, que era el dios de la cosecha y la prosperidad. Yo sé que muchos, si no hubieran conocido al Señor, hubieran ido a lo de Deméter para tener una buena cosecha. El dios de la prosperidad. Estaba Dionisio, que era el dios del vino. El dios del vino y de la fiesta. Entonces el que quería fiesta y quería vino, iba al templo este. Estaba el templo de la diosa Afrodita. Afrodita era la diosa de la belleza, la sensualidad del amor. Entonces el que buscaba esto iba. Había templos para todos los gustos. Pérgamo era una ciudad politeísta. Ahora imagínense que allí, en una ciudad extremadamente idólatra, donde había multiplicidad de dioses, se levanta una iglesia que es monoteísta. Hay un capítulo en la Biblia tremendo, Efesios capítulo 4, donde dice, tenemos un cuerpo y un espíritu, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos. Imagínense que en medio de una ciudad tan idólatra se levanta una iglesia que dice, no necesitamos muchos templos, tampoco necesitamos muchos dioses. Tenemos un Dios que tiene todo lo que precisamos nosotros. Porque si yo necesito sabiduría, dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si yo necesito salvación, lo más importante, en la cruz de Cristo tengo salvación y perdón. Si yo necesito sanidad, la Biblia dice, por su llaga hemos sido curados. Y si no viene el milagro, el Señor me dará la gracia para afrontar mi enfermedad. Si yo necesito perdón porque me siento culpable,
En Jesucristo voy a encontrar gracia y perdón. Es decir, en Jesucristo acá tengo todo. Si yo necesito sentirme feliz, dice la Biblia, que en Jesús tenemos todos los condimentos para estar contentos todo el tiempo. Ahora, esta iglesia se levanta en medio de una ciudad muy idólatra. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Dice, escribe esta carta al ángel. Cuando dice escribe al ángel, está hablando del pastor de la iglesia, del obispo. A la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Acuérdense que en cada carta encontramos que en primer lugar Jesucristo se presenta. Acá se presenta como ¿qué? Como el que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé, dice Jesucristo, le dice a esta iglesia, que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Oh, miren lo que era Pérgamo. ¿Cuál será la ciudad del mundo hoy donde está el trono de Satanás? ¿Las Vegas? ¿Argentina? ¿Dónde estará el trono de Satanás? Porque Satanás no tiene las cualidades de Dios. Dios es omnisciente, omnipresente. Dios está presente en todos lados al mismo tiempo. En cambio, Satanás no. Satanás tiene radicado su trono en un lugar. ¿Dónde estará el trono de Satanás hoy? En ese tiempo estaba en Pérgamo. Sin embargo, a pesar de todo lo que te rodea, has permanecido, ¿qué dice? Leal a mi nombre. ¿Leen allá atrás la chiquita letra? ¿O la letra chiquita? Bien. Todos juntos. Te rehusaste a negarme cuando mi fiel testigo Antipas era el pastor de la iglesia de Pérgamo, murió como mártir en medio de ustedes. Antipas fue muerto, se le obligó a pasar por brasas ardientes, dio la vida por su fe, pero aunque el pastor de esa iglesia murió de esta manera, dice, te negaste a negarme, permaneciste fiel, cuando Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Vuelve a recalcar que Pérgamo es la ciudad de Satanás. Y dice, pero acuérdense que las cartas tenían una presentación, una felicitación, pero después de la felicitación que viene, la bajada de caña. Cuando alguien te felicita, prepárate porque después te va a decir. Bueno, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Acá no tenía un par de cosas, acá tenía unas cuantas quejas. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. ¿Qué dice el Señor? Porque el Señor primero se presenta, después felicita, después confronta, pero una vez que confronta, da lo que muchos no damos, que es la dirección. Vieron que hay muchos padres que dicen, en esta casa yo dije que iba a pasar esto. Bueno, a ver, danos la dirección de cómo salimos de esta. Para eso sos papá. Para eso sos mamá. Para que no solamente hagas un análisis de la situación. ¿Saben que en el mundo contratan a los argentinos para hacer análisis de las empresas? Somos expertos en diagnosticar. Pero a la hora de ejecutar nos dicen, ya está, muchas gracias. Son pésimos ejecutores. Pero saben diagnosticar muy bien. Yo dije que en esta casa, sí, muy bien, está bien. ¿Cuál es la dirección? ¿Cómo salimos de esta? Jesucristo te confronta
Pero Jesucristo siempre te va a dar la salida para salir. Nunca te va a dejar con una palabra negativa. Siempre te va a dar la salida, el recurso, la dirección. Y dice, ¿cuál es la dirección acá? ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Qué tienen que hacer? Arrepentirse. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos, mirad que tenés al lado, a ver si tiene oídos, para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Quiere decir que hay gente que tiene oídos pero no escucha. Esta semana Susi me estaba diciendo algo y dice, sé que no me estás escuchando. Y vieron que las mujeres te toman pruebas. No sé si a ustedes, pero a mí me toman prueba en casa. Repetime lo que te dije, me dijo. Y me dice, ¿sabes por qué me doy cuenta que no me escuchás? Porque me haces así. Y yo había captado algo, pero no todo. Entonces traté de balbucear algunas palabras. Creo que me saqué un 5. Dice la Biblia, el que tenga oídos, oiga. Porque hay gente que no escucha. Saben que estamos viviendo en etapas donde nuestros jóvenes cada vez escuchan menos. Los pibes que nacieron después del 2000 o del 2010 no pueden escuchar cosas que duren más de 3 segundos. Así que a los 3 segundos tu hijo se desconectó. Quería decirte, pum, ya, no escuchamos. Dice, todo el que tenga oídos debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Dios está hablando a las iglesias hoy en día. Dios está hablando a la iglesia de Ramírez, un lugar para familia. Queridos, Dios nos está hablando. Dios te está hablando a vos, me está hablando a mí. Dice, a los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Al que salga vencedor podrá tener acceso a los misterios de la revelación de Jesucristo, de su palabra, el maná. Y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Me gusta porque Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y en cada iglesia Jesús se presenta de una manera particular. Dijimos el domingo pasado que el Señor Jesucristo quiere tener una relación única y especial con cada uno de nosotros. Los propósitos que Dios tiene para tu vida, las promesas que Dios tiene para tu vida no son las mismas que tiene para mí. Cuando Dios pensó en vos, cuando Dios pensó en mí, pensó en darnos un propósito. El propósito de nuestra vida es encontrar el propósito de Dios para nosotros. Señor, ¿por qué me pusiste acá en la tierra? ¿Por qué estoy? Estoy para mucho más que atender un negocio que vende materiales eléctricos. Tengo un propósito mucho más elevado, Señor. ¿Para qué te puso Dios aquí en la tierra? Ahora, por eso el Señor se presenta de una manera particular a cada iglesia, porque Él se relaciona de una manera individual. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Nadie va a ir al cielo porque la abuela creyó en Cristo. Vas a ir al cielo si vos personalmente tuviste un encuentro con el Señor Jesucristo. Ahora, dice, yo soy el que tengo la espada aguda de 2 filos. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas
los tuétanos, los pensamientos, el corazón y el alma. La espada en el mundo antiguo era la autoridad, el dominio. Y Jesús les estaba enviando un mensaje a la iglesia de Pérgamo. En la ciudad de Pérgamo hay muchos dioses, hay muchos templos, hay muchas ideologías, pero yo quiero decirles que mis palabras son las palabras verdaderas. Miren, hermanos, vivimos en un tiempo donde necesitamos más que nunca la palabra del Señor para derribar las acechanzas y las estrategias del enemigo, las mentiras. ¿Cómo se derriban las mentiras del enemigo? Con la palabra del Señor. Ahora, yo no puedo vivir de lo que me trae el pastor el domingo. Yo tengo que tener una dieta equilibrada donde reciba la palabra de Dios cada día. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Vendrán tiempos donde los que no se aferran a la palabra van a colapsar. Van a sucumbir. Dice la Biblia, ustedes viven en una ciudad donde hay muchos templos y dioses. Pero quiero recordarles que yo soy el que tiene verdadera autoridad. El único Dios verdadero. Yo sé que los romanos son poderosos, pero yo soy todopoderoso. El emperador puede tener autoridad, pero yo tengo toda autoridad, dice el Señor. Sé que los romanos dominan sobre el mundo, pero yo domino sobre todo el universo, dice el Señor. Ustedes tienen muchos dioses en Pérgamo, pero yo soy el Dios de dioses, el Señor de señores y el Rey de reyes. Y por encima de toda autoridad terrenal, hermanos, está la autoridad celestial. Los grandes poderosos del mundo, Putin, Biden, Macron, y todos los reyes de este mundo doblarán sus rodillas delante de Jesucristo y confesarán que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. No tenemos que vivir en este mundo esperando la justicia humana. ¿Vieron que hay familias que se dividen por la política? No, yo soy de derecha. No, yo soy de izquierda. No, yo estoy en el centro. Y se dividen por la política. Hermanos, los hijos de Dios no dependemos de la política. Los hijos de Dios no esperamos en la justicia humana. Nosotros dependemos de la justicia divina porque sobre todo dominio terrenal está el dominio celestial del Señor. Dice la palabra, yo sé que vives, verso 13, en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste negarme cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Acá viene la felicitación. Permaneciste fiel en medio de la inmoralidad, en medio de la idolatría, en medio de la tentación. Seamos sinceros, nuestros hijos están expuestos a tentaciones que nosotros no estuvimos expuestos. Con solo un clic en un teléfono, yo puedo estar conectado a una página pornográfica. En la capital de la inmoralidad, en la capital del paganismo, en la capital de la idolatría que era Pérgamo, había una ciudad, había una iglesia que se había mantenido fiel. Y Jesús la felicita. Aun cuando el pastor de ustedes fue condenado a la muerte. Pero dice el Señor, pero tengo algunas cosas contra ti.
Algo nos cuesta a los seres humanos es que cuando somos confrontados. Nos cuesta que alguien nos diga las cosas que no hacemos bien. ¿Cómo reaccionás cuando alguien te marca, alguien que te quiere, viste? Porque a veces viene cada salame a decirnos algo que no hay que escucharlo, ¿no? Con perdón de la palabra salame, pero cuando alguien viene con amor a decirte algo, a confrontarte, tengo algunas cosas en tu contra, le dice el Señor. Estoy convencido que estamos viviendo la era de la irresponsabilidad. ¿Por qué es la era de la irresponsabilidad? Nuestros jóvenes no se quieren casar, no quieren compromiso, no quieren firmar el papelito. Pero esto no solamente pasa en la vida matrimonial o relacional. Esto lo extendemos a todas las áreas de nuestra vida. Poco compromiso con el Señor, poco compromiso con la iglesia, poco compromiso con mi trabajo, con mis familiares. Y el Señor les dice, queridos, quiero que vuelvan a la pureza. Les pedí que vuelvan al amor. Les pedí que sean fieles hasta la muerte. Ahora les estoy pidiendo que vuelvan a ser puros. Los felicito por ser una iglesia fiel. Los felicito. Pero también necesito que sean una iglesia pura. Son una iglesia perseverante, pero también necesito que sean una iglesia que vivan en santidad. Se han vuelto una iglesia permisiva, han empezado a tolerar el pecado, y esto, dice el Señor, tiene que cambiar. Queridos, el Señor nos está diciendo en esta mañana, a vos y a mí, hay que volver a la pureza. Vivimos en la era en que todos son los culpables, menos yo. Yo escucho a personas que me dicen, los culpables son mis padres. Los culpables son mi esposo, mi esposa. El culpable son mis hijos. El culpable sos vos. La culpable sos vos. El culpable soy yo. Amén. Esa también no estaba en el libreto. Ahora, Jesús sabía perfectamente dónde estaba ubicada esta iglesia. Porque estaba ubicada donde dominaba la idolatría, el paganismo y la inmoralidad. Sin embargo, vivir en medio de un ambiente pecaminoso no representa una justificación para la liviandad moral. La presión social a la que estamos expuestos hoy en día no puede ser una justificación para vivir una vida pecaminosa. Yo he hablado con gente que me ha dicho, ¿sabés por qué le fui infiel a mi esposa? Porque ella me buscó. Yo no la busqué a ella. Sí, pero ¿quién terminó cediendo? No, la culpable fue ella que me buscó. Siempre los culpables son los demás. Es la gran era de la irresponsabilidad. Ahora, no importa dónde yo vivo, no importa dónde estudio, no importa dónde trabajo, Dios me dijo que los hijos de Dios tenemos que ser luz en este mundo y tenemos que ser sal en esta tierra. El mundo está lleno de tinieblas, vive en el pecado y en la inmoralidad. Y esto no es solamente Ramírez. Santa Fe se multiplica por 20 lo que pasa acá. El lugar donde vives, quiero que resplandezca como hijo de Dios. Y la única forma de hacerlo, dice el Señor, es viviendo una vida de pureza, de santidad. Por eso el llamado del Señor a su iglesia en esta mañana, vuelvan a ser puros.
Dice el Señor, ustedes toleran, adentro de la iglesia, tienen los que enseñan la doctrina de Balaam. ¿Qué era la doctrina de Balaam? Era una doctrina permisiva y tolerante con la idolatría y con la inmoralidad. ¿Has permitido la doctrina de los nicolaitas? ¿Qué decían los nicolaitas? Que lo que pasaba en el cuerpo no afectaba el alma. Entonces yo de lunes a sábado podía visitar todos los templos de Pérgamo. Me podía ir a lo de Zeus, a lo de Afrodita, a lo de Atenea, a lo de Deméter, porque los nicolaitas enseñaban que lo que pasaba en el cuerpo no afectaba al alma. Yo podía ir el domingo y decirle, Señor, yo te amo con todo mi corazón, yo te quiero, yo te amo. Porque ellos decían que lo que uno hacía en el cuerpo no afectaba el alma. Doctrinas permisivas y tolerantes con el pecado. Habían abierto una grieta a Satanás. Muchos de nosotros, con el paso del tiempo, nos volvemos permisivos y tolerantes con algunas cosas. Quiero decirte que cuando yo me vuelvo permisivo y tolerante, me vuelvo un esclavo de Satanás. Y se empiezan a embotar nuestros sentidos. Jesús le dice, ustedes son fieles, ustedes son perseverantes, pero también quiero que sean puros. Y si quieren ser puros, no pueden ser tolerantes ni permisivos. Ahora, muy bien. Jesús se presenta, yo soy el que tengo la verdadera autoridad, yo tengo la espada aguda de 2 filos, ustedes tendrán muchos dioses, pero el único Dios verdadero soy yo, dice el Señor. Los felicito por su fidelidad, los confronta, saquen a los que enseñan las doctrinas permisivas, pero ahora viene la dirección. Y le dice, versículo 16, arrepiéntete de tu pecado. ¿Podemos leer todos juntos? Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es interesante que de las 7 iglesias a las que Jesús escribe, en 5 de ellas, Jesús le dice, arrepiéntete. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta mañana a vos y a mí? Arrepentite, Miguelito. Arrepentite. Nosotros tenemos el arrepentimiento para la gente que viene por primera vez a la iglesia. ¿Vieron? Bueno, vos venís por primera vez, arrepentite de tus pecados, conocé al Señor. No. La Biblia dice que el arrepentimiento es la hermana de la humildad. A veces yo he confrontado personas que en lugar de ser humildes y arrepentirse, se enojaron más. ¿Vieron que hay gente en casa, un hijo que cuando uno lo confronta y le dice, y en lugar de tener una actitud humilde de arrepentimiento, se enoja más? Pero Dios bendice, dice la palabra de Dios, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor del Señor. Riqueza, honra y vida es la remuneración de la humildad, el arrepentimiento y el temor del Señor. El arrepentimiento, querido hermano, es para el pastor todos los días. Todos los días me tengo que arrepentir yo y ser humilde. Susana me dijo algunas cosas esta semana. Miguel, tendrías que hacer esto. Y he aprendido a callarme, porque antes contestaba enseguida. Ahora he aprendido a recibir. Humildad es un estilo de vida. Arrepentimiento es un estilo de vida. Es algo constante en la vida de un cristiano. Querido, nos tenemos que arrepentir y volver al Señor todos los días de nuestra vida. Cada día que te levantás le decís, Señor, de nuevo,
Yo renuevo mi compromiso, mi entrega con vos. Arrepiéntete. Jesús le dice, ustedes necesitan cambiar de dirección. No los vengo a juzgar y a condenar, los vengo a exhortar a que cambien. Porque si no, vendrán las consecuencias. Tienen tiempo de arrepentirse. Tienen tiempo de cambiar. Jesús está hablando a cristianos. Queridos, el arrepentimiento y la humildad y el temor del Señor debe ser un estilo de vida constante. Pero muchos de nosotros nos hemos vuelto tolerantes y permisivos a ciertas cosas. Me he tomado la licencia de ver ciertas cosas que no me hacen bien. Y en lugar de cambiar de canal, permanezco ahí. Estoy en Instagram o en una red social, veo algo que me hace mal, pero en lugar de pasar rápidamente, me quedo ahí. Me he tomado la licencia de escuchar ciertas cosas que no debería escuchar. Y me he tomado la licencia y la permisividad de hacer y de estar con gente que no me hace bien. ¿Cómo se destruyen hoy las parejas, hermanos? ¿Cómo empieza? Y empiezo a tolerar y a ser permisivo con algunos mensajitos. Le mando un mensajito medio peligroso a alguien que no es mi novia, ni mi pareja, ni mi esposa. Ya después paso a pedirle una foto y ya después, bueno, se pudrió todo. ¿Cómo caen los jóvenes y la gente en la pornografía? Empezando a ver chicas flojas de ropa. Y empezamos así hasta que de a poquito necesito más y más y más, hasta que caigo en la pornografía. ¿Cómo cae una persona en la droga? Permitiendo el abuso del alcohol, y como no le pongo freno al alcohol, después quiero algo más. Y hay muchos cristianos que no le ponen freno al alcohol. Y querido, eso no está bien. No está bien. Es como, ¿se acuerdan de esa película Durmiendo con el enemigo? Cuando yo le abro grietas en mi vida al diablo, se embotan mis sentidos, ya no puedo percibir la voz del Señor, ya no puedo percibir y tener la claridad mental para saber decidir bien. Porque la tolerancia a ciertas cosas que me hacen mal, me embotan, me hacen esclavo. Por eso el llamado del Señor es tan importante en esta mañana. A cada uno de nosotros, hermanos, arrepentirnos. Cada día de nuestra vida, volver a entregarnos al Señor. Un llamado a examinar el corazón. ¿En qué cosas, Señor? ¿En qué cosas estoy siendo permisivo? Miren, hay hogares donde hay que establecer reglas claras. Por ejemplo, yo sé que hay hogares donde nadie puede ir al baño con el celular. Por ejemplo. Los padres tenemos que saber lo que pasa detrás de una puerta cerrada. Para eso somos padres. Es una buena regla en casa que nadie vaya al baño con el celular. ¿En qué lío nos metiste, Miguel, esta mañana? Pero hay cosas que le ayudan a la pureza, hermanos. Hay cosas que nos ayudan a este llamado que el Señor nos está haciendo, porque el Señor, con sus mandamientos y sus consejos, nos protege. Porque muchos dicen, no, lo que Dios me está diciendo es que me quiere cortar mi libertad, me quiere arruinar la fiesta. No, te está protegiendo tu familia, está protegiendo tu vida, está protegiendo tus hijos. Porque la tentación tiene como único objetivo destruir tu vida. Huyan
del pecado sexual, dice 1 Corintios 6:18. Yo no sé si alguno se acuerda de ese pasaje que está en Cantar de los Cantares 2:15. Cantar de los Cantares 2:15 es un libro que leen los enamorados. Oh, si me besara con los besos de su boca. Bueno. Pero en Cantares 2:15, el Fabi se lo está recitando a la Dani ahí. Pero en Cantares 2:15 hay un versículo hermoso que dice: casen las zorras pequeñas. Porque las zorras pequeñas que parecen inofensivas son las que echan a perder las viñas. ¿Viste esas pequeñas cositas que vos te permitiste? No vayamos al culto hoy. Me quedo a laburar. Dios te dio 6 días para laburar. Domingo significa día del Señor, por si no lo sabía. Mucha gente no sabe que domingo significa día del Señor. ¿Por qué Dios puso estas reglas? Para protegerme, para bendecirme, para cubrirme. El hombre necesita un día para darle a Dios toda la gloria, para descansar, para cargar pilas. No, hoy no voy. Hoy me voy a quedar a ver esta serie de dudosa procedencia. ¿Vieron cuando estás mirando una serie? Y hay series y series. Hay series que hemos empezado a ver con Susi y ya decimos, no, esta serie no la vamos a ver. Y no hace falta ver un capítulo. Con 5 minutos o 3 minutos ya te diste cuenta que no. Ya está, la descartaste. Por eso dice la Biblia: huyan del pecado sexual, porque ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Casen las zorras pequeñas. Eso que a vos te parece pequeño es lo que te está dañando. Esos pequeños deslices son las pequeñas zorras de las que habla Cantares. Dice, y yo quiero darte 3 tips, 3 consejitos rápidos que dice la Biblia para que nosotros volvamos a la pureza. En primer lugar, tenemos que caminar lejos de la tentación. Digamos todos juntos: caminar lejos de la tentación. Si yo no me quiero caer, no puedo estar todo el tiempo sobre el filo de la cornisa. Estoy arriba en un edificio, camino por la cornisa todo el tiempo. En algún momento me voy a caer. Yo soy una persona que juego con fuego todo el tiempo. Camino cerca de la tentación, me voy a terminar quemando. Ahora, Pablo no dice oren, ayunen, reprendan, dice huyan del pecado sexual. Por lo tanto, la palabra me dice que para volver a la pureza, yo tengo que estar alerta. Cada uno de nosotros es un vigilante de cubrir su matrimonio, de cubrir su pareja y decir, todo lo que nos acerque más a lo que desagrada a Dios, empecemos a desecharlo. Camina lejos de la tentación. Pablo dice, huyan de las tentaciones sexuales, tomen distancia, porque en algún momento voy a ceder, en algún momento voy a caer. Pablo decía, yo puedo hacer de todo, pero no todo me conviene. Queridos, los hijos de Dios, nunca vas a encontrar al pastor que te va a estar vigilando y vigilanteando por todos lados. Dios no me puso para que te persiga en tu vida. Dios me puso para que te aconseje, para que esté al lado tuyo, para que te ayude. Pero esto no es un gran hermano. Gloria a Dios que no fui ni un segundo de gran hermano. Pero ¿cuántas iglesias hay como un gran hermano? ¿Vieron que
como el gerente del universo que controla la vida de los demás. No, cada uno de nosotros es responsable. Cada uno de nosotros tiene que estar alerta, porque, dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer cualquier cosa, decía Pablo, pero no me dejaré dominar de ninguna. Hay cosas que hacemos en la vida que no son sabias. Dice la Biblia, manténganse lo más alejado de los pecados y tentaciones sexuales, lo más lejos de la pornografía, lo más lejos de las páginas. Tenemos que ser conscientes que hay personas, hay momentos, hay lugares donde soy más propenso a caer. Hay amigos que si me junto con esos amigos, seguramente voy a terminar borracho. Entonces tengo que decir, Dios te dio una palabra muy poderosa, que es la palabra no. No voy a ir. No. Tengo la palabra sí y la palabra no. Porque hay lugares, si abro internet a determinada hora en la noche, cuando todos en casa están durmiendo, y a lo mejor tengo el terreno propicio para navegar en páginas indebidas. Todos juntos decimos caminar lejos de la tentación. Pero en segundo lugar, dice el Salmo 119:9, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Se pregunta. ¿Cómo se vuelve a la pureza? Obedeciendo la palabra. Decimos todos, obedeciendo la palabra. Por lo tanto, el segundo punto es, no solamente camina lejos de la tentación, camina en obediencia. No dice la Biblia, ¿cómo se van a mantener puros en medio de esta podredumbre que hay? Orando, leyendo, meditando, memorizando. No. La única manera de caminar en pureza será obedeciendo. Me puedo leer todas las Biblias del mundo, me puedo memorizar todos los versículos de la Biblia, pero voy a seguir cayendo en lo mismo. Voy a seguir repitiendo la misma historia, voy a seguir cayendo en el mismo vicio, voy a repetir la misma tentación y voy a caer en la misma trampa, porque la vida de pureza no se logra con conocimiento, se logra con aplicación de la palabra. Amén. Alguien dijo, hay dos clases de cristianos en el mundo. Los que escuchan la palabra y los que la obedecen. Muchas veces salimos de la iglesia impactados porque, hermanos queridos, no es lo que dice el predicador o lo que dice, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo provoca en nuestros corazones algo que nosotros no podemos explicar. ¿Por qué necesitamos la palabra? Porque la palabra llega a lugares del interior nuestro donde nadie puede llegar. Nadie te va a decir las cosas que decimos acá. Nadie. Ningún noticiero te va a decir, examine su corazón, aléjese de la tentación, cuide su familia, cuide su pareja, cuide sus hijos, cuide su vida. Nadie te va a decir eso. Pero debo caminar en obediencia. La vida de pureza se logra con la aplicación de la palabra. Decía un gran evangelista llamado Moody del siglo pasado, él decía una famosa frase que la tuve mucho tiempo en mi escritorio, decía, el pecado te mantendrá alejado de la palabra de Dios, o la palabra de Dios te mantendrá alejado del pecado.
El pecado te mantendrá alejado de la palabra del Señor, o la palabra de Dios te mantendrá alejado del pecado. No es lo que sé, sino lo que aplico. Miren, queridos, vivimos en un mundo donde no tenemos un montón de templos como en Pérgamo, pero tenemos un montón de ideologías para todos los géneros. Hay gente que dice, adora al Dios de la sabiduría. Hay gente que dice, el mundo se cambia con educación. Nosotros escuchamos ese mensaje, ¿vieron? El mundo va a cambiar. Sí, es buena la educación, claro que es buena, pero la educación no es Dios. Hay muchos tontos educados. Hay mucha gente que no está el templo al dios Zeus. El dios Zeus era un dios poderoso. Yo diría que el dios Zeus hoy es el dios del dinero. La gente adora el dinero. Fíjense que lo único que dijo Jesucristo que compite con él fue el dinero. Dijo, nadie puede servir a dos señores. O sirve al dinero o me sirve a mí. Y aunque no tengamos tantos templos como en Pérgamo, tenemos muchas ideologías para cada necesidad del ser humano. Lo único que llena nuestra necesidad más profunda es el conocimiento del Señor Jesucristo. Querido, yo quiero terminar diciéndote que ¿se acuerdan cuando Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás? ¿Se acuerdan con qué respondió el Señor Jesucristo? Con 3 versículos de la palabra del Señor. En mis noches más difíciles, lo que me sostuvo fue la palabra del Señor. Por eso, dice 2 Timoteo 2:22, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue, ¿qué tenemos que seguir? La vida recta. Vamos despacio. Digamos todo. Vida recta, la fidelidad. Querido, si vos querés tener una familia, tenés que ser fiel. Y la fidelidad es algo que se muestra en todas las áreas de la vida. En la iglesia, en mi fe, en el trabajo, en el hogar. ¿Vieron que hay gente que dice, mañana estoy, mañana te arreglo ese? Le tenés que llamar 10 veces. No hay fidelidad. La gente no cumple. La gente promete y no puede cumplir. Hay gente que promete y te está mintiendo. Por eso dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La única palabra a la que yo le tengo que poner una ficha en mi vida, y a la única palabra a la que le voy a dar crédito y en la que me voy a apoyar, es en la palabra de Dios, que Él no me va a mentir. Termino diciendo esto. Primero, camino lejos de la tentación. En segundo lugar, ¿qué dijimos? Camino en obediencia. La tercera caminata, esta semana hay que caminar, Vamos a caminar. Ayer la Susi me sacó 1 hora a caminar. Se quejaba tanto. Pero lo hice. Bueno, lo hice. Me quejé los últimos 10 minutos, tampoco fue. Camina lejos de la tentación. Camina en obediencia. Camina, en último lugar, con las personas correctas. Amén. Decimos todo. Camina con las personas correctas. Yo tengo que caminar con gente que tenga las mismas intenciones que yo. Que tenga un corazón puro. Porque si la gente que camina conmigo tiene un corazón podrido, me va a contaminar. Querido, seamos sinceros. Porque me ha pasado a mí. Hemos sido tibios, hemos sido tolerantes, hemos sido livianos con gente que no tiene un corazón puro. Y hemos dejado
que ese corazón de la otra persona, que es amargado, un corazón rebelde, un corazón tóxico, un corazón venenoso, nos influencie porque hemos sido tolerantes y los hemos dejado entrar a casa. Debemos escoger bien las personas con las que pasamos tiempo, porque la Biblia nos dice, no solamente huyas de lo malo, acércate a lo bueno. Mirá lo que dice esta palabra. Podemos poner de nuevo 2 Timoteo 2:22. Miren lo que dice la última parte. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Querido, no es que los que estamos aquí somos perfectos. De ninguna manera. Yo te felicito, ¿sabes por qué? Porque en un día de lluvia, vos dijiste, yo voy a la iglesia, más que lluvia. Miren, la iglesia está completa, porque nuestra fe no depende de un aguacero o de una lluvia. Pero Jesús dice, me gusta que sean fieles, pero también quiero que sean una iglesia pura. Amén. Camina con la gente correcta.